Dios les bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que se conectan a través de estos medios. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar a cada uno de sus hogares. Amén. Quiero que allí, querido hermano, amigo, usted se disponga para que juntos elevemos una oración al Dios del cielo, poniendo este servicio en sus manos. Amén. Que sea Él guiando las alabanzas, la exposición de su palabra y todo lo que nos permita realizar en este precioso culto. Amén. Oremos. Señor y Dios y Padre que estás en gloria, estamos agradecidos, Señor, contigo por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu amor, Señor, por cuidar de nosotros en todo tiempo, Dios mío, en todo momento. Gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que nos das el día de hoy de poder escuchar tu palabra, de poder alabarte, de poder adorarte, Señor. Sabemos que por el momento no lo podemos hacer allí en el templo, Dios mío, pero que no sea una limitación, Señor, el estar en nuestros hogares y que por el contrario, Señor, podamos ser llenos de tu presencia cada día más, Señor. Hoy presento delante de ti este culto, Señor, este servicio, Padre, pidiéndote, Señor, que tomes el control de la alabanza, de la adoración, Señor, de la exposición de tu palabra, Dios mío. Tú eres el invitado más importante, Señor, en esta hora. Tú eres la persona, Señor, más importante en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que uses nuestras vidas, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control, Señor, de principio a fin, Espíritu de Dios. Te damos muchas gracias en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Lo invito para que allí usted se disponga y tome la palabra del Señor. Vamos a leer una pequeña porción allí en los Salmos. Amén. Vamos a leer el Salmo 111. Gloria al nombre del Señor. Salmo 111. Y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Titula Dios cuida de su pueblo. Amén. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Qué poderosa es la palabra del Señor. Amén, hermano. Lo invito para que ahora nos dispongamos a elevar un clamor por nuestra nación Colombia. Amén. Sabemos que son tiempos difíciles los que se están atravesando, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Elevando este clamor, lo invito para que usted pueda unir su voz y juntos oremos a nuestro Señor por nuestro país. Los invito, vamos a estar haciendo una oración por Colombia. Amén. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora presentamos nuestro país de Colombia, soberano Dios. Tú eres grande y precioso y maravilloso, Rey de la Gloria. Presentamos nuestro país, Señor, nuestro presidente, Iván Duque, Señor, es el hombre que tú colocaste allí. Te rogamos que tú lo guíes, Espíritu Santo de Dios, para que Él pueda seguir adelante, gobernando este país, llevando este país, Dios de la gloria. Padre, te pedimos por Colombia, misericordia, Señor. Bendice los campos, Dios de la gloria. Bendice todos aquellos que laboran en los campos. En el nombre de Jesús, Padre amado. Perdona el pecado, Señor. Perdona tanta maldad en Colombia, Señor. Ten misericordia. Clamamos a ti, Señor, porque eres el único que puedes hacer algo por nuestro país, soberano Dios. Te pedimos misericordia. Mira aquellos que no te conocen, Señor. Salva las vidas en Colombia. Padre, en el nombre de Jesús también te pedimos que seas neutralizando todo virus en Colombia.
que donde están aquellos enfermos, Señor, tú extiendas tu mano sanadora, tu virtud sanadora, esté allí, Señor, sanando esas vidas que están contagiadas en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pedimos que neutralices ese virus para que no se siga expandiendo. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra, Señor, haz milagros, Señor, en Colombia. Revélate, Señor, en nuestro país de Colombia, que tu palabra se siga extendiendo en nuestro país. Santo eres, Dios de la gloria. Tú eres grande y precioso y maravilloso, Señor. Te pedimos que seas tú, Padre Santo, bendiciendo nuestro país. Señor, es un país que tú nos has dado muchas bendiciones, Señor, en todo lo del campo, en todo lo que se cultiva, Señor. Pero te pedimos que sigas teniendo misericordia, que sigas bendiciendo este país. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas tomando el control de esta nación, que seas, Señor, obrando en nuestra nación, salvando a todas aquellas personas que aún no te conocen, Rey de la gloria. Ten misericordia, Señor, de este país de Colombia, todas aquellas vidas, Señor. Salva las almas en Colombia, Padre Santo, y perdona el pecado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora y dejamos delante de ti este país una vez más en tus manos, para que seas tú, Señor, glorificándote. Gracias te damos. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Qué bueno, querido hermano, que usted y yo tengamos ese sentir de orar siempre por nuestra nación. Amén. Sabemos que son tiempos difíciles los que estamos viviendo, pero el Señor es poderoso, amén, para cambiar toda situación y para tomar el control de lo que pueda estar sucediendo. Lo invito para ahora entrar en un periodo de alabanza y de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Eso que usted le ha traído al Señor, esa alabanza, esa adoración, esa gratitud en su corazón, es momento de disponernos para exaltar el nombre del Señor. Lo invito para que allí, junto a su familia, usted se prepare, ya que vamos a iniciar este hermoso periodo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. De que Dios no se aleja, Dios no desampara, Dios no descuida, Transforma Dios lo siempre que está soy. presente. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo ese
sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste. Danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. En victoria estoy, en victoria estoy. Yo canto con gozo y alabo a mi Señor. Y aunque vengan pruebas y tribulaciones, y muchas veces mi alma se aflija, en esta lucha yo no estoy solo. Cristo está conmigo, en victoria estoy. Cristo está conmigo, en victoria estoy. ¡Aleluya! ¡Alábele a Dios, hermano! Y la segunda parte de este coro dice: ¡hay victoria! ¡Amén! ¡Hay victoria! Hay victoria, En la sangre de Jesús. hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá el enemigo Vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, si me preguntan, si me preguntan por qué estoy contento,
Gloria al nombre del Señor. Qué bueno, querido hermano, alabar y adorar el nombre del Señor. Amén. Hemos sentido su presencia y ahora hemos llegado a un momento muy importante y muy especial, querido hermano, y es la palabra del Señor. Amén. Ese consejo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Lo invito para que usted disponga su vida y su corazón y juntos podamos disfrutar de este poderoso mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga grandemente a cada uno de los hermanos que nos están escuchando en esta preciosa tarde, a cada uno de los amigos, a cada una de las familias que están conectadas, amén, gloria al Señor. Y también Dios bendiga grandemente a nuestros pastores, amén. Ya hemos tenido un tiempo en el cual nos hemos podido gozar en la presencia del Señor, en alabanzas, en las adoraciones, en la oración con el Señor, amén. Pero ha llegado un momento muy importante y es escuchar el consejo de nuestro Dios, el consejo que el Señor tiene en esta preciosa tarde para cada uno de nosotros. Y yo quiero que allí en nuestras Biblias, estemos abriendo nuestras Biblias, la palabra del Señor, allí en Proverbios, capítulo 28, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo el versículo 13. Vamos a estar leyendo hoy el versículo 13. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vamos a estar orando para que el Señor tome el control de mi vida, de mi boca y sea trayendo palabra de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Padre, Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, muchísima gloria a ti, Señor Jesús. El único merecedor de la alabanza y de la adoración eres tú, Señor. Ya nos hemos podido gozar en un tiempo de alabanza, en un tiempo de adoración. Y ha llegado un momento muy importante y es escuchar el consejo que tú nos tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Te pedimos que este consejo atraviese nuestro corazón, Señor. Deje una semilla que cambie, una semilla que transforme, una semilla que nos ayude a ser cada día más perfectos para Él, para Señor Jesús, para alcanzar misericordia y salvación y vida eterna, Señor. Tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga y queremos estar preparados para ese día, Señor Jesús, en que veremos tu gloria, tu misericordia y tu bondad, Señor. Tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios lleno de misericordia. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, a cada una de las familias, a cada uno de los amigos que nos están escuchando en esta preciosa tarde, Señor amado. Te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre el tema los pecados ocultos y sus consecuencias. Amén, gloria al Señor. Leímos allí en Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13, que el que cura sus pecados no prosperará, gloria al Señor. Los pecados ocultos, quiero hablarles de esa preciosa tarde. El pecado oculto es algo que yo oculto y que sé que es pecado y lo oculto allí a mis padres, lo oculto allí a mi familia, lo oculto muchas veces a la iglesia, amén, a nuestros pastores. Pero sabemos que para el Señor no hay nada oculto, gloria al Señor. Pero hay otra clase de pecados que yo quiero hablarles en esta preciosa tarde y es otros pecados ocultos, amén. Y son aquellos pecados ocultos que no queremos reconocer que es pecado delante de la presencia del Señor, gloria a Dios. Que nuestras propias palabras, que con nuestras propias palabras justificamos este pecado para que somos sabios en nuestra propia opinión, gloria al Señor. Sabemos que allí en Proverbios capítulo 3, versículo 7, el Señor nos habla y nos dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Y aunque quizás la Biblia muchas veces nos confronte, la palabra del Señor nos confronte, hacemos caso omiso a la palabra del Señor, hacemos oídos sordos a la palabra del Señor y no escuchamos la voz del Señor, y eso también es un pecado oculto que tenemos en nuestra vida y que quizás no nos hemos dado cuenta que es un pecado oculto. Hay cosas que el corazón no nos reprende. La Biblia nos dice allí en Jeremías, gloria a Dios, allí en Jeremías capítulo 17,
versículo 9 nos dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perversas. ¿Quién lo conocerá? Amén. ¿Quién conoce más que nosotros? ¿Quién conoce más que nosotros nuestro corazón? Muchas veces nuestro corazón es perverso, gloria al Señor, y es muchas veces engañosos. Por eso no nos podemos guiar de nuestro corazón, por eso nos tenemos que guiar de la palabra del Señor. En la palabra del Señor dice que Jehová escudriña nuestra mente y que Él prueba nuestro corazón, gloria al Señor. Más grande que nuestro corazón es nuestro Dios, gloria a Dios. Y aunque la Biblia quizás nos habla a través de los consejos del Señor, muchas veces, como lo decía, hermanos, hacemos caso omiso a la voz del Señor, y eso también es un pecado oculto. Amén. Hay pecados que nuestro corazón no nos reprende de inmediato. Amén. Pero si escudriñamos la palabra del Señor, el Señor dice que Él escudriña nuestra mente, que Él prueba nuestro corazón. Mayor que nuestro corazón es Dios, gloria al Señor. Por eso debemos analizar, meditar en su palabra todos los días de nuestra vida, para que Él ya nos muestre qué estamos haciendo mal, en qué situaciones estamos haciendo mal, cuáles son los pecados ocultos, amén, gloria al Señor, que tenemos allí en nuestra vida. Por eso es bueno que en ese momento empecemos a reflexionar en la palabra del Señor y el mensaje que el Señor nos quiere traer en esa preciosa tarde. Gloria al Señor. Si leemos allí en San Marcos capítulo 12, versículo 31, dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, gloria al Señor. Si yo amo a mi prójimo, no debo criticarlo, no debo juzgarlo, no debo hablar de nuestro prójimo, ¿cierto, hermanos? No debemos hablar de nuestros amigos, no debemos hablar de nuestros hermanos, no debemos hablar contra nuestros pastores, gloria al Señor. Y caemos muchas veces en estas consecuencias sin darnos cuenta. Estamos cayendo en estos pecados ocultos, estas cosas que le desagradan al Señor. Y esto acarrea muchas veces que la presencia del Señor se vaya de nuestras vidas, que la presencia del Señor, que la chequina de Jehová no nos acompañe, gloria al Señor. Y muchas veces también nos trae consecuencias de enfermedad. Yo quiero que en esta preciosa tarde lo confrontemos con lo que habla la palabra del Señor, porque sabemos que no es lo que estoy hablando, sino es lo que está hablando la palabra del Señor en esta preciosa tarde, amén. Y podemos allí abrir en la palabra de Dios en Números capítulo 12, versículo 1, amén. Y tiene como título, dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra este hombre que el Señor puso, amén, allí en este pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, amén. Entonces vemos allí a María y Aarón que se reunieron para juzgar, para criticar, para señalar, gloria al Señor. Cuántas veces nosotros caemos en estos errores de juzgar, de criticar, de señalar, y no nos damos cuenta de las consecuencias que esto acarrea para nuestras vidas, amén. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Si alguien nos llama allí por teléfono, si alguien nos llama allí para criticar, para murmurar de nuestros amigos, para murmurar de nuestros hermanos, para murmurar de nuestros pastores, tenemos que colocar un par en nuestra vida y decir: no, me da mucha pena, pero yo no voy a criticar a mis pastores. Me da mucha pena, pero yo no voy a criticar, yo no voy a señalar, yo no voy a murmurar en contra de un hombre de Dios, en contra de una mujer de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque esto acarrea consecuencias. Y yo quiero hablarles acerca de las consecuencias que acarreó en la palabra del Señor, que nos habla que hubieron consecuencias por la murmuración que hicieron allí en contra de Moisés, y hubo consecuencias para la vida de María y Aarón. Yo quiero que allí leemos en la palabra del Señor, allí en el versículo 9 al 10, gloria al Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, hermano. Vemos que el Señor esto no le agradó. Esto hermanos, lo encendió su ira, gloria al Señor. Y dice que y la nube se apartó del tabernáculo, gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, la presencia del Señor se aparta de nuestras vidas.
a causa de estas consecuencias, a causa de estos pecados. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que es a causa de estos pecados. Qué tristeza, hermanos, que cuando nos arrodillamos a orar no sentimos la presencia del Señor, porque hay un pecado allí oculto en nuestras vidas, y por eso muchas veces nos arrodillamos a orar y no sentimos la presencia del Señor, no sentimos la chequina del Señor con nosotros. Muchas veces queremos alabar y glorificar al Señor y no lo sentimos, amén, porque hay consecuencias. Y es que allí la consecuencia de María fue que la presencia de Jehová se alejó de ellos, gloria al Señor. Pero hay otra consecuencia que vemos en ese pecado oculto que tuvo allí María, gloria al Señor. Más adelante podemos ver, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, gloria al Señor. Tremendo, hermanos, que María haya caído en este pecado oculto y haya caído, que la presencia del Señor como consecuencia se apartó de ella. Pero también vino otra consecuencia grande, hermanos, que fue una enfermedad a esta vida de esta mujer, amén. ¿Por causa de qué? De estos pecados, hermano. No podemos permitir que una enfermedad toque nuestra vida por causa de este pecado oculto. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos reargulla, que nos muestre qué pecados ocultos hay en nuestra vida, porque no podemos permitir que la presencia del Señor sea parte de nuestras vidas y que llegue una enfermedad que pueda tocar a un ser querido o pueda tocar a nuestra propia vida por causa de este pecado. No podemos permitir esto, hermanos. Satanás nos quiere ver destruidos, Satanás nos quiere ver arrinconados, Satanás nos quiere ver enfermos, Satanás nos quiere ver allí que cuando oremos no sintamos la presencia del Señor. Satanás nos quiere ver así destruidos, porque Él ha venido a robar, a destruir, a matar. Él ha venido a querer a burlarse de nosotros, pero nosotros no podemos permitir que esto suceda, gloria al Señor. Y yo quiero hablarles acerca de otro pecado oculto que nos habla la palabra del Señor, que nos confronta la palabra del Señor, y es la desobediencia, hermanos. La desobediencia también es un pecado oculto. El no sometimiento a las autoridades que el Señor dejó establecidas en esta tierra también es un pecado oculto, gloria al Señor. Y yo quiero que vayamos, que lo confrontemos, hermanos. La palabra del Señor, allí en Josué, gloria al Señor. Josué, hermanos, vamos a leer allí en el capítulo 7 de Josué. Vamos a leer el versículo 1, gloria al Señor. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sadí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, gloria al Señor. Y la ira de Jehová, ¿qué pasó con la ira de Jehová? Se encendió en contra de los hijos de Israel, gloria al Señor. Leemos allí en la palabra del Señor que hubo un hombre llamado Acán que no obedeció, hermanos, que no obedeció al consejo de Jehová, que no obedeció en ese momento al líder que Jehová había puesto, que era Josué. Él no obedeció, él se le hizo fácil no obedecer, gloria al Señor. Israel tenía promesa por parte del Señor y era conquistar allí muchas ciudades, porque el Señor tenía una promesa con ellos, gloria al Señor. Y llegaron allí a Jericó, y ya sabemos la historia, amén, gloria al Señor, cómo Dios pudo permitirle al pueblo de Israel que conquistara esta ciudad, donde el poder de Dios derrumbó las murallas de Jericó. Pero antes de que aconteciera este milagro de parte del Señor para con el pueblo de Israel, porque sabemos que el que batallaba, el que iba delante de este pueblo, era Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, nuestro Señor, nuestro Redentor, iba delante de ellos, gloria al Señor. Pero antes de pasar esto, Dios dio unas instrucciones muy claras a Josué para que le hablara al pueblo de Israel. Y le dijo al Señor que esta ciudad era anatema, que no podían tomar ni tocar nada de esta ciudad, porque era anatema para Jehová, y que todo el oro que había allí en esta ciudad, y que todos los utensilios que habían en esta ciudad, y que todo el bronce y que todo el hierro que había en esta ciudad serían consagrados a Jehová, y que nadie los podía tomar porque serían malditos, hermanos. Esa es otra consecuencia que trae un pecado oculto, la maldición de Jehová en nuestra vida, gloria al Señor, la muerte espiritual que puede traer el Señor a nuestra vida, gloria al Señor. Pero Acán
desobedeció a la voz de Jehová, desobedeció a la voz de Josué, del líder, y codició, hermanos. Cuántas veces caemos en este pecado de codiciar lo que no nos pertenece. Amén, gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que allí el pueblo de Israel ya estaba confiado porque le había ganado a este pueblo de Jericó, de un pueblo grande, gloria al Señor, una ciudad grande. Ellos ya se sentían valientes y esforzados, gloria al Señor. Y cuando iban a proceder allí a conquistar la otra ciudad que se llamaba Jai, la palabra de Dios nos cuenta, nos relata allí en Josué capítulo 7, que cuando ellos iban a conquistar esta ciudad llamada Jai, oh, gran sorpresa se llevó el pueblo de Israel, gloria al Señor, porque perdieron la batalla y murieron allí 36 hombres, hermanos. Vemos allí en capítulo 7, versículo 4, que murieron allí 36 hombres y allí huyeron delante de esta ciudad. Huyeron, ¿qué, hermanos? En derrota, huyeron avergonzados, gloria al Señor. Y vemos que la reacción de Josué al enterarse de esta derrota fue allí rasgar sus vestiduras, gloria al Señor, porque él no podía creer que el pueblo de Jai los hubiese derrotado, un pueblo comparado con Jericó, una ciudad muy pequeña, una ciudad pequeña de habitantes, una ciudad que quizás no tenía muchos soldados, pero hermanos, ¿sabe qué pasa? La presencia del Señor no iba con ellos, y sabemos que si la presencia del Señor no va con nosotros, no va con nuestra vida, seguramente tendremos una derrota, gloria al Señor. Y vemos que el corazón allí del pueblo empezó a desfallecer. Que la valentía de estos hombres empezaron a desfallecer porque sabía que algo estaba ocurriendo allí. Algo estaba ocurriendo allí, hermanos. Que esa batalla que habían perdido era porque algo estaba ocurriendo, y por eso Josué oró al Señor. Pero Jehová también le mostró que en la tribu de Judá habían cometido un pecado, gloria al Señor, y era el pecado de Acán. Y vemos allí más adelante que Acán se vio descubierto. En el versículo 20 empezamos a leer, en el versículo 21 empezamos a ver cómo empezó a relatar Acán su pecado oculto que tenía. Quizás ante los ojos de Israel era oculto, pero ante la presencia del Señor, tú y yo, hermanos, tú y yo, amigos que estamos escuchando esta palabra, sabemos que para el Señor no hay nada oculto. Entre el cielo y la tierra, entre su plenitud, no hay nada oculto. Para el Señor no hay nada oculto, gloria al Señor. Entonces vemos que Acán, al verse ya descubierto, empezó a relatar lo sucedido, empezó a decir que él observó, que él codició y que él tomó un manto babilónico y 200 ciclos de plata y un lingote de oro, hermanos, y lo escondió. Y lo escondió, hermanos, lo escondió allí en su tienda, gloria al Señor. Escondió este pecado oculto. Y muchas veces allí, y el pecado oculto fue codiciar. Y él pensó esconderlo allí del pueblo, gloria al Señor. Pero gran sorpresa se llevó este hombre al ver que el Señor le mostró a Josué, que le reveló que había un pecado, amén, y que por eso no pudieron obtener esa victoria. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás codiciamos lo que no es de nosotros, lo que no nos pertenece? Gloria al Señor, aleluya. Podemos leer allí en la palabra del Señor en Deuteronomio 5:21, gloria al Señor, que el Señor también nos habla a nosotros, hermanos, en estos tiempos. Dice que la palabra del Señor, capítulo 5, versículo 21, dice que no debemos codiciar la mujer de tu prójimo, ni desear la casa de tu prójimo, gloria al Señor, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de nuestro prójimo, hermanos. No podemos codiciar porque esto también es un pecado oculto. Vimos que allí el pecado oculto de Acán fue la desobediencia y el codiciar lo que el Señor había dado unas instrucciones claras al pueblo de Israel, y él no obedeció a la voz del Señor, no obedeció el consejo de Josué y codició, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros no debemos codiciar porque viene el enemigo y nos derrota. Viene el enemigo, hermano, y nos hace caer en vergüenza por esos pecados ocultos. Y por eso muchas veces nos preguntamos por qué quizás nuestras constantes derrotas en nuestra vida espiritual.
porque quizás nuestras constantes derrotas de nuestra vida económica, en nuestra vida laboral, que quizás porque nuestras constantes derrotas, hermanos, hay allí, que quizás porque el Señor nos ha tenido un cierto tiempo, unos ciertos meses, unos ciertos años en el desierto y no hemos podido ver la gloria del Señor, no hemos podido ver la misericordia del Señor, hermanos, y es porque delante de nosotros, delante de la presencia del Señor hay unos pecados ocultos que Él conoce y que quizás muchas veces nosotros no queremos reconocer que tenemos esos pecados ocultos en nuestras vidas, amén. Y muchas veces vemos que hay pecados ocultos de generación en generación y no rompemos, hermanos, esos pecados ocultos. Pero el Señor nos quiere hablar en esta preciosa tarde y nos quiere decir que ha llegado el tiempo en que tenemos que levantarnos y escuchar el consejo del Señor, escuchar el consejo de Dios y apartarnos de estos pecados. Si queremos alcanzar victorias de parte del Señor, tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos reargulle y que nos muestre qué pecados hay ocultos para alcanzar victorias en el Señor, amén. ¿Cuántos años llevamos allí sin victorias, amado? ¿Cuántos años llevamos allí sin poder cruzar allí el Jordán por causa de estos pecados ocultos? Y vemos que Acán tuvo grande consecuencia por este pecado. Y vemos allí en Josué, gloria al Señor, que Acán tuvo consecuencias por esto. Y no solamente fue su muerte, porque la muerte también trae, este pecado nos trae consecuencias. Muchas veces nuestra muerte espiritual es una consecuencia a causa de los pecados ocultos. Pero la palabra de Dios nos muestra allí que en Josué, que Acán tuvo consecuencia grande en su vida. Y fue la muerte de este hombre, pero no solamente la muerte de este hombre, sino que este pecado trascendió a sus hijos, trascendió a su familia. Tremendo, hermanos, que nosotros permitamos que el enemigo trascienda los pecados a nuestra vida, a nuestra familia, a las personas que tanto amamos. No podemos permitirle al enemigo que el Señor lo reprenda, que este pecado trascienda, hermanos. No podemos permitir que eso trascienda a nuestros hijos, a todo lo que nos poseemos, a nuestras familias, hermanos. Levantémonos y no permitamos que el enemigo se siga burlando. Entonces vemos que la palabra del Señor dice que Acán y su familia y todo lo que poseía y todos los animales tuvieron muerte. Tremendo, hermanos. Acán no obedeció la voz de Josué. ¿Cuántas veces no obedecemos la voz de nuestro Señor Jehová? ¿Cuántas veces no obedecemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a las autoridades que el Señor dejó aquí estipuladas en su palabra? Porque la palabra del Señor dice que Él dejó autoridades en la cual nosotros nos tenemos que someter. Como hijos obedientes a la palabra del Señor nos tenemos que someter a estas autoridades, hermanos. Y yo quiero que nos confrontemos en esta preciosa tarde, y es confrontémonos con la palabra del Señor. Yo no lo estoy confrontando con mi palabra, sino con la palabra del Señor, con la Biblia. Estamos confrontándonos en esta preciosa tarde. Podemos leer allí en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, hermanos. Eso lo dice la palabra del Señor. Muchas veces no nos sujetamos a nuestros pastores. Muchas veces no somos obedientes al consejo de nuestro pastor, hermanos. Es que muchas veces no es el pastor el que habla. No es la pastora la que habla, sino es el Señor el que habla a través de la voz de nuestro pastor, como sucedió en este tiempo, que fue Jehová que habló a través de la voz de Josué, del líder Josué, y este hombre acá no obedeció. Este hombre acá se le hizo fácil no obedecer, hermanos. Qué consecuencias tan drásticas que tuvo este hombre, gloria al Señor. Debemos observar nuestro corazón, debemos escudriñar nuestro corazón, debemos sacar a luz nuestros pecados ocultos si estamos cometiendo. Debemos arrepentirnos prontamente para que estas consecuencias no alcancen nuestras vidas, para que esta consecuencia no marquen nuestras vidas. Qué triste sería que estas consecuencias marcaran nuestras vidas, marcaran nuestros hijos, hermanos. No podemos permitir que estas consecuencias marquen nuestra vida, gloria al Señor. El Señor nos quiere hablar en esta tarde y nos ha venido hablando en esta tarde a través de su palabra que nos debemos apartar de los pecados ocultos antes de que venga una consecuencia grande en nuestras vidas, hermanos. El Señor nos está hablando, hermanos. Gloria al Señor. Yo quiero que allí abramos la palabra del Señor allí en Salmos
capítulo 19. Gloria al Señor. Salmos capítulo 19, gloria al Señor, versículo 12. La palabra del Señor dice, Salmos 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Digámosle al Señor que nos libre de esos errores que son ocultos y que no queremos entender, hermanos. Porque la palabra del Señor dice, ¿quién podrá entender estos errores, hermanos? Si no le pedimos al Espíritu Santo que nos escudriñe, quizás no podremos entender estos errores, no podremos entender esas consecuencias, y muchas veces oramos y le preguntamos al Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pasa esto en mi vida familiar? ¿Por qué pasa esto en mi vida personal? ¿Por qué pasa esto en mi vida espiritual? ¿Por qué pasa esto en mi vida económica? Y es porque no vamos allí al pecado oculto que podemos estar viviendo, gloria al Señor. Y yo me puedo quedar aquí, hermanos, toda la tarde a hablarles acerca de los diferentes pecados ocultos que nos habla la palabra del Señor, pero el tiempo es corto, hermanos, y yo quiero ser concreta con este mensaje. Hay pecados ocultos, hermanos, como es la soberbia, como es la envidia, como lo es los chismes, como lo es la mentira, muchas veces como lo es la pereza, como lo es la necedad, como lo es también la rebelión que tenemos muchas veces en nuestra familia, en nuestros hogares, la rebelión contra nuestros pastores muchas veces, hermanos. No nos estamos dando cuenta de esos pecados ocultos, y después viene la consecuencia y estamos preguntándole al Señor el por qué, y no nos estamos dando cuenta que delante de la presencia del Señor hay algo que nos divide, allí con nosotros y en la presencia del Señor, y es esa muralla del pecado oculto que se está levantando en nuestras vidas y que no nos estamos dando cuenta a tiempo, hermanos. Y a pesar de que la Biblia nos confronta muchas veces, no nos damos cuenta de las actitudes que tomamos, de los comportamientos que tomamos, hermanos. Debemos librarnos. Llegó un tiempo en que nos debemos librar de esos pecados ocultos para no seguir más en derrota. Para que el Satanás, que el Señor nos reprenda, no se siga burlando de nosotros. Para que en nuestra casa no haya división, debemos cerciorarnos de qué son esos pecados ocultos que el Señor nos ha querido hablar a través de esa palabra. Yo no puedo decirte en esta preciosa tarde cuáles son tus pecados ocultos, hermanos, porque yo no los conozco. Pero el Espíritu Santo sí lo puede reargullir en esta preciosa hora y le puede decirle cuáles son los pecados ocultos, gloria al Señor. Para no seguir allí en la derrota, para no seguir allí en el fracaso, para no seguir allí en la enfermedad, para no seguir allí en la escasez, para no seguir, hermanos, allí en el desierto. Tenemos que atravesar ese desierto, debemos colocarle punto final a este desierto y pasar allí el Jordán, porque el Señor nos tiene grandes victorias, hermanos. Y vemos allí que el pueblo de Israel apenas fueron descubiertos este pecado de este hombre. Este hombre fue apedrado y fue allí muerto, amén, a causa de este pecado. Y por eso tenemos que decirle al Señor que no permitas que nuestra vida espiritual se muera a causa de los pecados ocultos que tenemos. Pero ¿qué pasó después de haber, hermanos, de que el Señor le hubiese mostrado a Josué que había ese pecado oculto, hermanos? ¿Qué pasó? Después de que fue revelado, después de que fue muerto este hombre con toda su familia, el Señor le dio una gran victoria, y fue que allí sí pudieron, porque la presencia del Señor ya iba con ellos, ya iba con el pueblo de Israel. Entonces pudieron llegar a la ciudad de Jai y el Señor le dio ese gran galardón, gloria al Señor. El Señor le dio esa gran victoria, hermanos. Parémonos ya en la brecha, hagamos un punto final a esto que nos está ocurriendo, porque quizás llevamos muchos años allí en derrotas,
muchos años allí en el desierto, pero llegó un momento en el que podemos decir, ya no quiero más esto para mi vida, yo me voy a levantar como hombre valiente, como mujer valiente que me ha llamado y voy a dejar a un lado este pecado, voy a fortalecerme en el Señor, voy a escudriñar verdaderamente tu palabra, Señor, porque el Señor nos quiere hablar siempre a través de su palabra. Debemos amarnos los unos a los otros, no juzgar, no criticar, no murmurar, obedecer al consejo, hermanos, obedecer a las autoridades que el Señor dejó, alejarnos del chisme, alejarnos de la mentira, alejarnos de la murmuración, alejarnos de la desobediencia, alejarnos de la soberbia, alejarnos de la pereza, todos esos pecados ocultos. Y yo podía acá nombrar muchos pecados ocultos, pero el tiempo es corto, gloria al Señor. El tiempo es corto, gloria al Señor. El Señor nos ha hablado a través de su palabra. Nuestro Dios tiene oídos y Él puede escucharte. Nuestro Dios tiene ojos y Él puede verte. Nuestro Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. Él conoce tu corazón. Él escudriña tu mente, Él escudriña tu corazón y todo lo que hay en tu vida. Antes de colocarnos en el vientre de nuestra madre, Él sabía, hermanos, todo lo que teníamos que pasar. Él sabía los pecados que hay ocultos. Él sabe los pecados que hay ocultos en nuestra vida. Ese mismo Dios que le habló a Josué, que le habló al pueblo de Israel, es el mismo Dios de hoy, hermanos. Tenemos ese mismo Dios omnipresente, omnisciente. Confesemos nuestros pecados delante del Señor para alcanzar misericordia. Exponga su pecado delante del Señor para alcanzar misericordia. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor te está esperando con amor, porque en su palabra dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No permitamos que ese fuego consumidor consuma nuestra vida, gloria al Señor, a causa del pecado. Satanás, que el Señor lo reprenda. Él vino a matar, a dañar, a destruir, a robar, pero el Señor dice que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso es esa invitación muy especial para que nos acerquemos delante del Señor y empezamos a decirle al Espíritu Santo que nos reargulla, que es lo que estamos haciendo delante del Señor. Porque el enemigo se ha venido burlando año tras año por nosotros, porque el enemigo nos ha querido engañar, porque Satanás nos ha querido robar la bendición, porque Satanás siempre nos quiere ver destruidos, que el Señor lo reprenda. Y es porque quizás muchas veces hay pecados ocultos que no hemos querido mostrar en nuestra vida, gloria al Señor. Satanás nos quiere avergonzar. Satanás nos quiere ver allí en derrota, gloria al Señor, pero el Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso en esta preciosa tarde yo lo invito a que se acerque delante de la presencia del Señor y empiece a decirle al Señor: Padre amado, que estamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro caminar, nuestro proceder, nuestra vida, Señor Jesús. Tú conoces nuestros caminos, nuestro corazón. Tú escudriñas nuestra mente, porque tu palabra lo dice, que tú escudriñas nuestra mente, Señor. Nos queremos someter completamente ante ti y queremos abrir nuestro corazón en esta preciosa tarde y decirte que estamos haciendo mal delante de tu presencia. Porque llevamos años allí en el desierto y no hemos podido ver tu gloria y no hemos podido ver tu poder. Porque llevamos años allí derrotados, porque nuestra economía no quiere subir. Porque somos burlados por el enemigo. Porque somos derrotados, porque en nuestra familia hay conflicto, porque la desobediencia se ha levantado en estos tiempos, porque el corazón, Señor, muchas veces está endurecido, Padre. Pero en esta preciosa tarde yo quiero que tú nos hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos reargulla nuestra mente y nuestro corazón, aleluya. Tú más que nadie conoces, Señor Jesús, nuestras consecuencias. Tú más que nadie conoces si estamos allí en la escasez, si estamos allí en desobediencia. Tú más que nadie conoces si estamos allí en la enfermedad, es por causa de estos pecados ocultos, Señor. Espíritu Santo, revélanos para apartarnos de estos pecados y alcanzar misericordia de parte del Señor. Dios vive y Dios reina en estos tiempos. Amado Dios, queremos alcanzar salvación, queremos alcanzar tu amor, queremos alcanzar tu misericordia. Dios bueno y verdadero y fiel tú eres para con nosotros. Lento para la ira y grande en su misericordia, dice tu palabra.
Tu palabra también dice que nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad es infinita. Tu fidelidad no tiene límites, Señor amado. Por eso en esta preciosa tarde te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te damos muchísimas gracias por recibir este consejo, Padre bueno y maravilloso. Hermanos y amigos, familia que me escuchó en esta preciosa tarde, yo espero que se hubiese podido gozar allí en el consejo del Señor. Sabemos que es a través de la palabra que el Señor nos abre y que nos confronta. Por eso tenemos que pedirle a diario a nuestro Señor que nos confronte. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Yo espero que esta palabra sea de gran bendición para su vida, para su familia, y que podamos ver resultados si nos apartamos de estos pecados ocultos. Gloria a Dios. Y que podamos ver milagros que el Señor nos quiere dar, porque grandes tesoros hay en los cielos para que el Señor quiere darnos grandes tesoros, amén, porque somos hijos de Él, gloria al Señor. Pero si no nos apartamos de este pecado, hermanos, quizás no veremos nunca esos tesoros, gloria a Dios. Por eso yo espero que usted hubiese recibido en su corazón este consejo que el Señor dio en esta preciosa tarde. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos oyeron en esta preciosa tarde. Dios los bendiga grandemente, y con todo dejamos a nuestra hermana, a una hermana de la iglesia, para que nos despida allí. Dios los bendiga grandemente, amados hermanos, amigos y pastores. Dios los bendiga. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Qué poderosa es la palabra del Señor, amén. Nos edifica, nos vivifica cada día más. Estamos agradecidos con el Señor por este precioso culto que nos ha regalado, amén. Una palabra poderosa en donde también hemos podido disfrutar de un periodo de alabanza y de adoración al Señor. Lo invito, hermano, para que juntos elevemos una oración al Señor en agradecimiento por todo lo que hemos recibido en este precioso servicio, amén. Señor y Dios, Padre que estás en gloria, venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Señor, agradecidos contigo por tu amor, Señor, tan inagotable, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, nuestras vidas a través del poderoso mensaje de la palabra, Señor. En esta hora, Señor, te agradecemos porque ha sido, Señor, un refrigerio para nuestra alma, Dios de la gloria. Oh Padre bendito, Señor, gracias porque hemos podido también exaltar y adorar tu santo y poderoso nombre, Señor. Dios mío, en esta hora, Padre, te agradecemos, Señor, agradecemos tanta bondad, agradecemos tanta misericordia, Dios todopoderoso. Te pedimos, Espíritu Santo, tu protección, Señor, para cada uno de mis hermanos allí en sus hogares, para nuestros pastores, Señor, para toda la congregación, Espíritu de Dios, para el amigo, la amiga que nos ve, Señor, a través de estos medios, Dios mío. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. El Señor les continúe bendiciendo hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.